Presidenta, señorías. Silencio, por favor. Yo creo que la iniciativa pone encima de la mesa una evidencia tan básica como que ni se ha desplegado como debiera el ingreso mínimo vital, porque la cobertura ha sido escasa para las pretensiones que tenía, ni ha sido accesible para quien lo precisaba, porque han sido, como se ha señalado ya, decenas de miles las personas las que se han encontrado con dificultades para poder acceder a esta ayuda, al ingreso mínimo vital. Y no porque no cumplieran los requisitos, que, como se ha señalado también, han ido cambiando o variando, sino porque se enfrentaban, probablemente y fruto de su situación de pobreza, con una realidad más difícil para poder acceder a las herramientas telemáticas que en muchos de los casos se antojaban como imprescindibles. Yo creo que decir eso no es zaherir al Gobierno, no es ni siquiera molestar o recriminar la acción de Gobierno de ningún ministro, es señalar y constatar la evidencia. Y yo creo que eso no es intrínsecamente malo. Por eso no entiendo que esta iniciativa se vea en esos términos. Muchas cosas nos separan de quien ha propuesto esto, pero no podemos sino constatar que esto es cierto. Es decir, que es que seguramente a todos nosotros y nosotras nos han venido en más de una ocasión con requerimientos de este tipo. Y es que además esto ya estaba en el inicio del debate, porque ustedes, señorías, sabrán que al inicio del debate todo el elemento central de cómo se podía, en un contexto de crisis, salvar la dificultad para acceder al ingreso mínimo vital de mucha gente que vivía en situaciones de pobreza extrema tenía que ver con si podíamos articular un mecanismo previo que fuera el de dar las ayudas y luego ir comprobando para que nadie tuviera que depender desde de un mes, de 2, de 3 meses para poder comer, para poder tener lo mínimo. O no se hacía. Ese fue el gran debate que tuvimos hace año y medio, o que se tenía hace año y medio, cuando se quería poner en pie el ingreso mínimo vital. Probablemente habría sido bueno haberlo hecho así, porque habrá quien se plantee que eso habría dado lugar a mucho fraude, a mucha picaresca. Este debate nosotros creo, sinceramente, que ya lo tenemos superado en Euskadi y en Nafarroa, porque esto es lo que se viene diciendo también sistemáticamente con la renta garantizada navarra y con la renta garantía de ingresos. Pero luego la realidad es tozuda y la realidad demuestra que los índices de fraude, que el más del 96% del fraude que se da económico en cualquiera de esas dos realidades que he citado tiene más que ver con grandes empresas que con la pequeña cantidad de fraude que pueda hacer cada una de estas personas. Por tanto, sí que creemos que es necesario reforzar la presencialidad frente a lo telemático, que es necesario atender a una lectura nueva de los requisitos, que es necesario dotar de más personal y que es necesario también de hacerlo de una manera más ágil. Porque yo creo que todos somos conscientes del daño que le causamos a cualquier persona cuando por meterles en una maraña burocrática no somos capaces de dar respuesta a sus necesidades durante meses, durante muchos meses. Y no hablo ya solo de la frustración o de la rabia. Perdone un momento, señor Matute, perdone que le interrumpa. Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias. Sí. Como digo, no hablo solo del dolor que a uno le pueda causar verse ninguneado por la Administración cuando cree que tiene derecho, sino hablo de la realidad contante y sonante de quien no llega a fin de mes, de quien tiene dificultades para tener una alimentación digna y depende de estos ingresos. Y eso es otro hecho evidente. En cualquier caso, sí creemos que falta una reflexión. Es decir, si este ingreso mínimo vital se calculó y se estimó en función de una realidad que era la de hace año y medio, yo creo que bien, tendríamos que entender ahora que el número de demandantes probablemente sea mayor porque la situación no es mejor y que probablemente la cuantía tendría que ser mayor, es decir, los topes exigidos tendrían que elevarse porque los precios, por desgracia, para todos y todas, no ha hecho sino elevarse y eso hace que con el mismo dinero se pueda acceder a menos cosas. Y termino con una cuestión, que es la que tiene que ver con el traspaso de la competencia. Sé que después habrá quien pueda incidir más en ello, pero creo que toca decirlo también aquí, que en esto también se lleva retraso. Porque este tema, la transferencia del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma Vasca, se ha anunciado como definitivo ya 4 veces por los diferentes gobiernos interpelados, por el central y por el autonómico. En 4 ocasiones se nos ha dicho que el ingreso mínimo vital ya era una realidad. ¿Pero cuál es la realidad? Pues que a día de hoy no es una realidad. Y yo creo que alguien también ahí tendría que hacer una ligera autocrítica. Y estoy pensando más en quien no termina de dar la competencia, de traspasar la competencia, que en nadie. Y eso creo que se puede hacer también sin elevar la voz o sin tener que resultar insultante, porque creo que nuevamente aquí se ve una visión centralista del Estado cuando probablemente desde comunidades autónomas diferentes ya se ha demostrado la capacidad de tejer mallas de protección social para la gente más desfavorecida. Porque antes se ha hablado de la renta garantizada navarra o de la RGI, de la renta garantía de ingresos. Y termino con una cuestión, porque como he sido
relativamente suave, pero acostumbro a ser duro, no quiero perder las costumbres. Se suele decir que es mejor parecer ígnara por permanecer callado que hablar y demostrarlo. ¿Qué tiene que explicarle desde el Partido Popular nadie a la ciudadanía vasca y navarra que lleva ya tiempo sosteniendo con sus propios recursos, no esquilmando a nadie, con sus propios recursos, unas rentas de garantía para los ciudadanos que menos tienen? Quizás lo que habría que plantearse es por qué los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular tienen menos derechos, porque probablemente señor sus Matute, tiene usted que terminar, por favor. Cosas. Gracias, señor Matute.